En el mismísimo corazón de cada aparato que usamos se está librando una batalla, una que es completamente silenciosa. Ojo, no es una guerra por territorio, sino por algo mucho más fundamental, el tiempo. Es literalmente la batalla por el nanosegundo. Y para entender el rendimiento en la arquitectura de computadoras, no es suficiente con preguntar cómo funciona. La verdadera pregunta estratégica ¿es eficiente? Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Absolutamente todo se reduce a una sola ecuación, una especie de ley de hierro que gobierna a cada procesador que se ha construido. El tiempo total que una CPU se tarda en correr un programa es el resultado de tres variables clave. Para ganar esta batalla por la velocidad, primero hay que entender al enemigo, y el enemigo, créanme, se define con esta fórmula. A ver, desglosemos la ecuación. Para de verdad entender el rendimiento, tenemos que analizar estos tres factores que acabamos de ver. Cada uno nos cuenta un pedacito de la historia. Y la verdadera optimización, como vamos a ver, no está en empujar uno solo al máximo, sino en encontrar un equilibrio. Un equilibrio muy delicado y a veces bastante contrario a la intuición. Aquí tenemos a nuestros tres protagonistas. Primero está N, la cantidad de instrucciones. Esto va a depender del programa y, claro, de qué tan inteligente es el compilador para traducirlo. Luego viene el CPI, o sea, los ciclos por instrucción. Esto mide qué tan eficiente es la arquitectura en sí, cuántos ticks del reloj necesita para procesar una orden. Y por último, el T-click, el tiempo de ese ciclo de reloj, o sea, la velocidad bruta de esos ticks. Mejorar el rendimiento significa que tenemos que atacar uno o más de estos frentes. A ver, el primer impulso, lo que parece más obvio, es encontrar la pieza más lenta de todas y, pues, hacerla más rápida. Pero la arquitectura de computadoras casi nunca es tan fácil. Y aquí es donde nos topamos con nuestra primera gran ley fundamental. Pensemos en esto por un segundo. Si le ponemos un motor de Fórmula 1 a un auto que tiene llantas de bicicleta, ¿de verdad vamos a ir más rápido? Esta es justo la pregunta que les quita el sueño a los arquitectos de sistemas. La intuición nos dice una cosa, pero la física del cómputo nos dice algo completamente diferente. Y la respuesta es un no, pero un no rotundo. La ley de Amdahl es como un baldazo de agua fría. Nos dice que la ganancia que obtenemos al mejorar una sola parte está topada por cuánto tiempo usamos esa parte. O sea, si mejoramos algo que solo se usa el 10% del tiempo, no importa si lo hacemos infinitamente rápido, jamás vamos a poder acelerar todo el sistema más allá de ese 10%. Y esta idea de la línea de ensamblaje es la analogía perfecta. Es que lo simplifica todo. Podemos tener una máquina que trabaja a la velocidad de la luz, pero si la siguiente estación solo procesa una cosa por minuto, pues la producción total va a ser de una cosa por minuto. El sistema es tan rápido como su eslabón más débil. El cuello de botella lo es todo. Ok. Si mejorar un solo componente tiene sus límites, ¿por qué no hacer que todo el sistema vaya más rápido? O sea, simplemente subimos la velocidad del reloj para todos y listo, ¿no? Bueno, durante décadas esa fue la estrategia principal. Lo que vimos fue una auténtica carrera armamentista por los gigahertz. Los fabricantes se peleaban por ver quién lograba que el reloj interno de su chip hiciera tic-tac más y más rápido. Y parecía la solución perfecta. Más tics por segundo, pues más operaciones por segundo. Sencillo. Pero la física no perdona. Aumentar la frecuencia del reloj consume más potencia. Y para que los transistores funcionen bien a esas velocidades, muchas veces hay que subirles el voltaje. El problema es que la potencia aumenta con el cuadrado del voltaje. O sea, una pequeña subidita de voltaje causa una explosión en el consumo de energía, y toda esa energía se convierte en calor. Y eso nos lleva de cabeza contra el llamado muro de la potencia. Llegamos a un punto en el que el procesador genera tanto calor que literalmente es imposible enfriarlo lo suficientemente rápido. El chip está en peligro de autodestruirse, ahogándose en su propia energía. La velocidad bruta por sí sola nos hizo chocar contra una pared de silicio a punto de derretirse. Entonces, a ver, si no podemos mejorar una sola parte por la ley de Amdahl, y tampoco podemos acelerarlo todo por el muro de la potencia, ¿dónde está el verdadero problema? Pues la respuesta está en lo más profundo, en el diseño más fundamental del procesador, en cómo cada instrucción hace su recorrido. Fíjense, cada instrucción, no importa qué tan simple sea, tiene que pasar por un ciclo de vida de 5 etapas. Primero, el fetch, que es traerla de la memoria. Segundo, decode, para entender qué hay que hacer. Tercero, execute, el cálculo en sí. Cuarto, memory, que es acceder a la memoria RAM si hace falta. Y finalmente, write back, guardar el resultado.
Y aquí está el meollo del asunto. En un diseño básico, que se llama monociclo, la regla es súper estricta. Todo este viaje, de principio a fin, tiene que caber dentro de un único y larguísimo ciclo de reloj. No importa si la instrucción es súper simple o muy compleja, a todas se les da el mismo tiempo. Y esto nos lleva a la gran revelación, al punto clave de todo. La duración de ese tic-tac del reloj, de ese ciclo único, no la decide la instrucción promedio, ni mucho menos la más rápida, no. La define la instrucción más lenta, la más tardada de todas. Todo el sistema entero tiene que ponerse a esperar al viajero más lento. ¿Y quién es la culpable de todo esto? Pues una instrucción llamada LW o Load Word. Es la que necesita ir a buscar un dato hasta la memoria RAM, un proceso que la obliga a pasar por las 5 etapas. Tiene que leerse, decodificarse, calcular una dirección, ir hasta la memoria, que es lentísima, y luego escribir el resultado de vuelta. Es, por mucho, el camino más largo. Y aquí se ve, de forma brillante y trágica, la ineficiencia. Una simple suma, una instrucción add, que podría terminar su trabajo rapidísimo, es obligada a esperar. Se queda ahí, sin hacer nada, quemando nanosegundos preciosos, solo porque tiene que esperar a que termine el ciclo de reloj que fue diseñado para la instrucción más lenta. Es la tiranía del más lento, y el resultado es un desperdicio monumental de potencial en cada ciclo. Bien, ya diagnosticamos el problema. Ya vimos los callejones sin salida de la fuerza bruta y de la optimización a medias. Así que ahora vamos a pasar de la enfermedad a la cura, al avance de la arquitectura que lo cambió absolutamente todo. La pregunta queda en el aire, ¿no? Si no podemos hacer el ciclo más corto por culpa de la instrucción LW y tampoco podemos subir la frecuencia sin derretir el chip, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo rompemos estas cadenas? Y la respuesta es una revelación elegantísima. En lugar de intentar que un solo auto pase más rápido por la línea de ensamblaje, ¿qué pasaría si pudiéramos tener varios autos en diferentes etapas de la línea, todos moviéndose al mismo tiempo? La clave no es la velocidad cruda, es el paralelismo. La solución tiene un nombre, una idea tan simple como poderosa que revolucionó la computación para siempre. Pipelining o segmentación. Es la técnica de superponer las etapas, transformando un flujo lento y en serie en un torrente de trabajo en paralelo. Entender cómo funciona es, básicamente, entender el motor del mundo moderno. Pero esa es otra historia.